Antes de decir sí, agarró el micrófono y declaró: «Lo he perdido todo». La sala se congeló. La orquesta enmudeció. Todas las sonrisas se borraron. Diego Solano, el joven magnate que todos admiraban, acababa de rasgar su propia máscara. Podría haber mentido, fingido, casado, pero eligió la verdad, justo allí, frente a todos, incluida ella. Y lo que Isabela hizo después, nadie lo esperaba. Porque esta no es una historia sobre una boda, es sobre lo que queda, cuando todo lo que alguna vez tuviste desaparece. El gran salón de Hacienda del Sol era un espectáculo sacado de una revista, cúpulas de cristal bañadas por el suave resplandor dorado del atardecer, arcos cubiertos de fragante jazmín blanco, invitados, alineados en respetuoso silencio. En el altar, Diego se ajustaba nerviosamente la corbata, sus dedos temblaban. Cada respiración parecía una tarea ardua. Desde el fondo del pasillo, Isabela apareció como una visión etérea, un velo ligero cayendo en cascada, sus ojos firmes, sus pasos inquebrantables. La orquesta comenzó sus notas de apertura. Todas las miradas se giraron para contemplarla. Todas, excepto la de Diego. Él se volvió hacia el oficiante. «Solo un momento, por favor». El hombre dudó. Luego asintió. Diego tomó el micrófono. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Su mirada recorrió la multitud, encontrándose finalmente con los ojos de su novia, ahora tan cerca. Y entonces, con la voz quebrada, dijo: «Antes de que continuemos, todos ustedes necesitan saber. Lo he perdido todo». Fue como si el aire mismo hubiera sido succionado de la sala. Diego Solano aprendió desde joven a no hacer ruido. Creció en el callejón trasero de un lujoso edificio de apartamentos en Recoleta, donde su madre limpiaba pisos y ofrecía sonrisas forzadas con la mirada baja. Mientras los hijos de los residentes subían a clases de piano, él bajaba con libros de texto donados y sueños vagos, aún sin forma. Pero Diego poseía algo que ninguna escuela podía enseñar: un deseo ardiente de una vida diferente, no solo una nueva dirección, un nuevo destino. A los 14 años lanzó un blog enseñando matemáticas con ilustraciones sencillas. A los 17 obtuvo una beca para un programa de codificación en un centro comunitario. En los 21 había fundado una startup que ofrecía micropréstamos a emprendedores de barrios marginales. En 3 años se convirtió en un referente. En 5 era millonario. Las revistas lo aclamaban como el chico de oro de la nueva economía argentina. En realidad, seguía siendo el chico que observaba el mundo a través de las ventanas del penthouse. Fue en uno de esos penthouses, en una gala benéfica, donde conoció a Isabela Fuentes. Ella era todo lo que él no era: hija de estimados jueces, graduada en Historia del Arte de París, nieta de embajadores. Sin embargo, también era genuinamente amable, directa, sin filtros. A Isabela no le atraían los logros de Diego, sino las preguntas perspicaces que hacía. Se reía de sus vulnerabilidades, llamando a sus luchas pasadas poesía. Diego se enamoró como quien encuentra un refugio de paz. Y, por primera vez, sintió que podía dejar de esforzarse. Pero amar a alguien como Isabela tenía un costo invisible: la presión de estar constantemente a la altura. No para ella, sino para su mundo. Su padre, el senador Ricardo Fuentes, lo dejó claro con cada mirada fría, cada comentario sutilmente velado. «Diego es diligente», decía, «solo necesita madurar». Financieramente, Diego sonreía, aunque por dentro ardía. Empezó a trabajar más duro, a tomar mayores riesgos, a crecer más rápido, y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. La mayor ambición de Diego no era solo hacerse rico, sino retribuir. Soñaba con establecer la Fundación Horizonte, una iniciativa educativa para jóvenes desfavorecidos. Imaginaba aulas con tecnología de punta, maestros bien remunerados, acceso cultural
y viajes educativos. Quería que chicos como él crecieran sabiendo que eran más que solo un código postal. Y con Isabela a su lado, todo parecía alcanzable. Ella visitaba los espacios que él alquilaba, ofrecía ideas de diseño y ayudaba con contactos para la recaudación de fondos. Soñaban juntos, y Diego, por un tiempo, creyó que nada podría detenerlos. Entonces apareció la primera grieta. Un socio internacional se retiró de una ronda de inversión, citando inestabilidad política en la región. Más tarde, un banco importante se echó atrás de un contrato multimillonario tras una revisión estratégica. Diego asumió que era temporal, pero los problemas se multiplicaron. Su socio comercial más antiguo, el que lo ayudó a construir todo, fue acusado de uso indebido de datos. Los periódicos no nombraron directamente a Diego, pero él sabía. El barro salpica a quienes están cerca. Aún así, siguió adelante. Vendió un auto, luego otro. Canceló campañas, despidió al equipo de marketing y lo ocultó todo, de todos. Pasará, es solo un mal momento, se repetía a sí mismo. Pero las deudas se acumulaban. La fundación, a punto de ser lanzada, fue pospuesta debido a consideraciones estratégicas. Isabela notó el cambio, pero él le aseguró que todo estaba bajo control. La fecha de la boda ya estaba fijada. Ella seguía eligiendo flores y colores. Él sonreía, pero por dentro era un caos. El mes anterior a la ceremonia, Diego tomó la decisión que lo cambiaría todo. Consiguió un préstamo personal masivo de un fondo de inversión no oficial, sin garantías, sin transparencia. Una apuesta desesperada. La misma semana perdió 2 contratos más. El fondo exigió el reembolso anticipado. Su penthouse salió a la venta, pero mantuvo la fachada. Siguió asistiendo a eventos, siguió vistiendo trajes caros, siguió mintiendo. En el fondo, todavía creía que podía arreglarlo todo. Solo necesitaba más tiempo, solo un acuerdo más, un milagro más. Pero la verdad era que Diego ya estaba perdiendo lo único que aún lo mantenía entero, la paz de mirar a Isabela a los ojos. En la última semana antes de la boda, Diego ya no respondía a las llamadas de los periodistas. Evitar las preguntas se había convertido en un arte. Cambiaba de tarjeta SIM cada 2 días, sonreía para las fotos sin ver realmente la cámara, y memorizaba respuestas vacías a preguntas que le dolían en lo más profundo. Y cada noche, solo, lloraba en el baño de su apartamento alquilado, aquel que según él era temporal debido a renovaciones en el penthouse. Por fuera, todo seguía siendo impresionante. Invitaciones entregadas en fino papel italiano, un reconocido servicio de catering, un vestido a medida de París. Por dentro, dormía en un colchón en el suelo, aferrado a una vieja laptop llena de hojas de cálculo en rojo. La Fundación Horizonte había sido suspendida oficialmente. El proyecto del que estaba más orgulloso se convirtió en un enlace inactivo. Diego borró la publicación promocional y se dijo a sí mismo que era temporal. Cuando se encontró con Ricardo Fuentes, su futuro suegro, días antes de la boda, el hombre le apretó la mano con una sonrisa irónica. «Espero que estés listo para lo que vas a asumir». Fue una advertencia. Diego solo asintió. Esa noche llamó al señor Pérez, su antiguo profesor de historia y casi una figura paterna. Le contó casi todo. Casi. El señor Pérez escuchó en silencio. Luego dijo con la calma sabiduría de quien lo había visto todo. «Puedes mentirle a muchas personas, Diego, pero no a la mujer que compartirá tu almohada». Colgó antes de que Diego pudiera responder. La noche antes de la boda, Diego la pasó solo en una lujosa suite pagada con los últimos restos de su tarjeta corporativa. Las enormes ventanas ofrecían una vista al océano. Ni siquiera la miró. Esparció los papeles de la deuda sobre la cama y se miró al espejo durante casi 1 hora. Recordó todo, su infancia en el edificio de atrás, su primer cliente, su primer millón, el primer «te quiero» de Isabela.
Y ahora aquí estaba, solo, rodeado de logros muertos y miedo vivo. Consideró huir, desaparecer, dejar una nota, pero luego pensó en sus ojos, los ojos de alguien que siempre creyó. Cuando amaneció, no se había tomado ninguna decisión, solo la certeza de que seguir mintiendo sería cruel, no solo para ella, sino para él mismo. Se puso el traje, se tragó el café, llegó al lugar antes que todos los demás. Sonrió, pero estaba pálido. Le sudaban las manos. Cuando comenzó la ceremonia, Diego apenas escuchó los instrumentos. Su piel hormigueaba, y entonces ella apareció. Isabela caminaba con calma. La luz de la tarde dibujaba un contorno dorado alrededor de su velo. Sonrió, no para la audiencia, sino para él. Sonrió con confianza, con amor, y fue entonces cuando todo dentro de Diego se rompió. Porque en ese instante se dio cuenta, casarse con ella sin decir la verdad sería destruirla. Sería traicionar lo único que aún era real. Así que respiró hondo, tocó el hombro del oficiante, tomó el micrófono y dijo: «Antes de continuar, necesito decirles algo». Todos se quedaron inmóviles, los músicos, los camareros, los padres. Isabela dejó de caminar. Sus ojos, ahora fijos en los suyos, estaban estáticos. Lo he perdido todo, la empresa, el dinero, los contratos, la fundación, todo. Estoy en bancarrota y tengo deudas que ni siquiera sé si podré pagar. Hubo un silencio tan denso que se sintió líquido. Isabela no se movió. La audiencia se inquietó incómoda. Un murmullo aquí, otro allá. Su padre apretó los puños. Diego bajó el micrófono. La miró y le dijo, solo a ella: «Lo siento. Nunca quise engañarte. Solo tenía miedo de perderte». La confesión estaba hecha. El salón de baile inmóvil, y él por primera vez en meses realmente respiró. ¿Alguna vez te has enfrentado a la elección entre decir la verdad y perder todo lo que valoras? ¿Alguna vez sentiste que la honestidad podría costarte el amor de alguien? Si esta escena resonó contigo de alguna manera, comenta sí a continuación. A veces, un simple comentario puede mostrarle a otra persona que no está sola, y eso puede marcar la diferencia. La ceremonia fue suspendida. Los invitados se dispersaron como dolientes saliendo de un funeral, pero Isabela no lloró, no gritó. Simplemente se sentó en el sillón de la suite nupcial, todavía con su vestido de novia, mirando su propio reflejo. Sus pestañas cargadas de rímel no parpadeaban. El ramo se deslizó lentamente de su regazo. El silencio era tan profundo que el sonido del cierre de su bolso pareció un trueno. Durante horas no movió un músculo. Su teléfono vibraba incesantemente. Amigos, parientes, titulares de prensa. Su madre entró en la habitación, le tomó la mano, intentó decir algo. No pudo y se fue. Isabela estaba en shock, sí, pero lo que más le dolía no era su bancarrota, era el peso de haber sido puesta ante una elección que no había pedido. A los ojos del mundo, ahora era la mujer que podía escapar de la ruina, pero en el fondo, una pregunta martillaba en silencio. ¿Y si la verdad es lo más valioso que queda? Recordó su primera noche con Diego. No la cena elegante, sino el paseo por San Telmo, cuando él señaló un mural de grafiti y habló como si fuera poesía. Recordó la vez que él escuchó durante horas, mientras ella hablaba de la culpa de tener padres perfectos, la forma en que siempre la hacía sentir vista. Diego no era solo el brillante empresario de las revistas, era el único que veía algo en ella más allá de su apellido, y ahora él había confiado en ella lo suficiente como para derrumbarse frente a todos, sin garantías, sin juegos, sin protección. Eso no era cobardía, era valor, el más brutal que existe. Isabela no sabía si todavía quería casarse con él, pero sabía que no quería decidir basándose en el orgullo de los demás. Y por primera vez ese día respiró hondo y supo, necesitaba verlo. No como una novia, como una mujer,
como alguien que todavía estaba decidiendo, pero quería decidir con el corazón. 3 días después, Diego estaba de vuelta en el barrio donde creció. El señor Pérez abrió la puerta de su pequeña casa adosada con un rápido abrazo y una cama impecable. Aquí no hay lujos, pero hay café caliente y gente que dice la verdad. Diego asintió con los hombros caídos, su espíritu aún encogido. Esa primera semana no se quitó el traje, como si la ropa cara fuera su última armadura contra el fracaso. Pero pronto se dio cuenta de que a nadie allí le importaba eso. Comenzó a ayudar al señor Pérez en la escuela comunitaria local, donde el maestro daba tutorías a adolescentes en riesgo de abandonar los estudios. El primer día, Diego estuvo en silencio. El segundo respondió a una pregunta. El tercero dio una lección improvisada sobre el interés compuesto usando paquetes de galletas. Por primera vez en meses, alguien lo miró a los ojos y le dijo: «Gracias, viejo. Ahora lo entiendo». Por la noche, escribía reflexiones cortas sobre lo que había aprendido. Publicaba anónimamente en un blog que creó con un nombre sencillo: Después de la caída. El segundo sábado después de la boda interrumpida, Isabela envió una carta. Sí, una carta de verdad, escrita a mano. Decía: «Todavía estoy confundida, todavía me duele, pero pienso en ti, no por lo que perdiste, sino por lo que tuviste el coraje de hacer. No te prometo nada ahora. Solo quiero que sepas que no me he ido». Diego leyó la carta 5 veces. La dobló con cuidado y la guardó en el cajón de la mesita de noche. Respiró hondo. Quizás ella no volvería. Pero ese gesto, esa apertura, era suficiente luz para seguir intentándolo. A la semana siguiente, fue invitado a hablar en una escuela técnica sobre emprendimiento real. Al principio se negó, pero luego escribió el primer borrador de lo que se convertiría en su conferencia. El éxito no es lo que construyes, sino lo que no pierdes cuando todo se desmorona. Todavía temblaba, todavía dudaba de sí mismo, pero estaba empezando a recordar quién era antes de los números. Y eso era un comienzo. En la tercera semana, la bandeja de entrada de Diego se llenó de nuevo, no de invitaciones, sino de demandas. La firma de inversión de la que había tomado el préstamo informal amenazó con acciones legales. Su nombre comenzó a circular en blogs de chismes financieros. Exmillonario Diego Solano reaparece en escuela pública. Era como si cada paso honesto se convirtiera en combustible para el ridículo. Una antigua conocida corporativa, Mariana, ahora directora de una floreciente empresa fintech, se le acercó con una propuesta tentadora. «Limpiaremos tu nombre. Usaremos tu historia para una campaña de regreso. Te unirás como socio minoritario. Es marketing, Diego». Él dudó. «¿Y qué tengo que hacer?». Ella sonrió. «Nada. Solo no hables de tus errores. Al público le encantan los regresos, siempre y cuando parezcan perfectos». Diego le dio las gracias, pero no respondió. Esa noche, Isabela llamó. Después de semanas sin escuchar su voz, apenas podía hablar. «¿Vas a aceptar?», preguntó ella, directa. Él tragó saliva. «No lo sé. Si vuelves a esconder lo que has vivido, será como borrarlo todo, incluso la parte que realmente me hizo admirarte». El silencio entre ellos fue doloroso. Él no respondió. Ella tampoco lo presionó. A la mañana siguiente, Diego se despertó más temprano de lo habitual. Fue a la playa, se sentó en la arena fría y miró el océano como esperando una respuesta. Allí, solo, escribió con los dedos en la arena: «Sin máscara». Regresó a casa. Rechazó oficialmente la oferta de Mariana. Publicó un post en su blog titulado «Mentí porque tuve miedo», sin filtros, sin defensas. 2 horas después, el post se volvió viral entre pequeños empresarios. Nada grandioso, nada que pagara sus deudas, pero algo vivo, verdadero. Al final del día, Isabela envió un breve mensaje. Lo leí.
Eso fue todo, pero él entendió. Ella veía todavía, y aun con todas las incertidumbres, él también estaba empezando a verse a sí mismo. 2 meses después, Diego subió las escaleras de un pequeño centro comunitario en Buenos Aires, donde había sido invitado a dar una charla. El auditorio solo tenía 70 asientos. Las sillas de plástico crujían, la iluminación parpadeaba. Pero era la primera vez que hablaría públicamente desde su colapso. El señor Pérez lo esperaba en la primera fila. Recuerda, no estás aquí para impresionar a nadie. Estás aquí para decir la verdad que el mundo sigue intentando ocultar. Diego esbozó una sonrisa irónica. ¿Y si nadie viene? Tú vienes, y eso es suficiente. El auditorio se llenó lentamente. Estudiantes, maestros, gente común, 1 o 2 periodistas. ¿El tema de la conferencia? Caer y continuar. Lo que nadie te dice sobre volver a empezar. Diego subió al escenario sin diapositivas, sin videos, sin nada preparado más allá de su propia historia. Mi nombre es Diego Solano. Una vez tuve 1 millón en mi cuenta. Hoy no estoy seguro de si tengo suficiente para pagar el almuerzo. La gente rió, tensa. Él continuó. Pero nunca me había sentido tan libre. Gradualmente, las palabras fluyeron como si estuviera conversando con el dolor de todos los allí presentes. Habló de su madre, de la fundación que nunca llegó a ser, del miedo a decepcionar, de la mentira que se convirtió en una prisión. No lo perdí todo cuando mi empresa cayó. Lo perdí todo cuando empecé a fingir que no estaba cayendo. El aplauso al final no fue explosivo, fue silencioso e intenso, como el de quienes respetan más de lo que aplauden. Cuando bajó del escenario, Diego solo quería respirar. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. Olvidaste decir que también tuviste valor. Se giró. Isabela estaba allí, vestido sencillo, sin maquillaje, sus ojos brillantes. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé, respondió ella. Se miraron durante largos segundos. Luego ella dijo, no vine por el Diego perfecto, vine por el Diego que tuvo el valor de romperse frente a todos, incluyéndome a mí. Él intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. No sé qué será de nosotros, yo tampoco, pero sé lo que quiero intentar ser contigo. Se acercó, apoyó la frente en la de él y dijo con voz baja y firme, no elegí una boda, te elegí a ti y todavía te elijo a ti. En ese momento, el mundo no volvió a ser perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo fue real. Diego e Isabela no tuvieron una boda grandiosa. No hubo altar, ni ramo, ni lista de regalos. Alquilaron una pequeña casa en un pueblo de la Patagonia, con paredes sencillas, una hamaca en el porche y una estufa que tardaba en encenderse. Sin contratos, sin promesas, solo un acuerdo silencioso. Ser verdaderos, el uno con el otro y consigo mismos. Diego comenzó a ser mentor de jóvenes de comunidades desfavorecidas que querían iniciar negocios, pero sin prometer milagros. Hablaba de riesgo, miedo, deuda emocional y del valor de caer, sin perder lo que realmente importa. Isabela volvió a pintar. Vendió sus primeros lienzos en una feria de arte local. Cada trazo era una cicatriz transformada en color. Todavía tenían deudas, todavía lidiaban con miradas de juicio, pero estaban construyendo una vida donde nadie tenía que fingir más. Y la lección que Diego aprendió, y que quizás también te hable a ti, es simple y cruda. A veces, la caída no destruye, revela lo que es frágil, lo que era mera apariencia, y lo que permanece, incluso cuando todo lo demás se ha ido. Porque al final, el amor real no nace del éxito, nace del espacio que la verdad abre cuando tenemos el valor de dejar de actuar. Y quizás tú también te encuentres en un punto en el que todo parece haberse derrumbado. Pero si aún hay alguien que ve quién eres, incluso entre los escombros, entonces quizás no lo has perdido todo. Si esta historia te conmovió,
Si en algún momento sentiste una conexión con ella, deja un like. Esto demuestra que las historias reales, como esta, todavía importan. Y realmente quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios a continuación, ¿de qué ciudad o país estás viendo esto? Es increíble ver lo lejos que pueden llegar estas historias. Si crees en el poder de la verdad, el amor imperfecto y las segundas oportunidades, suscríbete al canal. Vienen muchas historias poderosas y cada nueva suscripción me da la fuerza para continuar. Y ahora, no te vayas todavía. Elige una de las dos historias que he dejado aquí en la pantalla. Nos vemos en el próximo video.